Nada, le agradezco al doctor Gustavo Azócar Alcalá, él estar esta mañana aquí con nosotros. Colega, un gusto saludarle como siempre, ¿eh? Buenos días, Juan Enrique, y grato estar nuevamente contigo, contento de estar una vez más en Chihuahua, y listo para responder tus punzantes preguntas, que sé que me las tienes por allí preparadas. Con mucho gusto, ¿cómo no? Lo veo muy contento con esa singular alegría que le caracteriza, maestro, porque el día de hoy su candidato, Nicolás Maduro, toma protesta ante pues una estela que dejó este proceso electoral de Venezuela de ocho muertos, 60 heridos, y que el efecto de el PRD, el efecto de López Obrador se deja sentir allá en Venezuela, porque el Consejo Nacional Electoral pues habrá de contar voto por voto, casilla por casilla. Sin embargo, hoy toma protesta ante la presencia de más de 15 delegaciones o 15 países que estarán ahí avalando este triunfo hasta ahorita de Maduro. Bueno, lo primero es que yo creo que ya tus oyentes, con quienes ya tengo cierta empatía porque me han escuchado ya varias veces en tu programa, ya saben perfectamente que mi candidato no es Maduro. Mi candidato y mi presidente electo se llama Enrique Capriles Radonsky. Ese es mi candidato y mi presidente electo. Pero ciertamente, hoy, en horas de la mañana, en Venezuela, se va a dar lugar lo que llamamos en Venezuela, aquí lo llaman toma de protesta, en Venezuela llamamos toma de posesión de el señor Nicolás Maduro. Paralelamente, una muy buena noticia de la cual me enteré anoche muy tarde porque llegamos al aeropuerto de Chihuahua cerca de la medianoche, y cuando llegué al hotel, nada más al registrarme, pues encendí la tele, y en las noticias, incluso los noticiarios de acá de México, estaban reproduciendo la información que en Venezuela se iba a dar el reconteo de votos. ¿Qué es lo que hemos estado pidiendo? Es lo que hemos estado pidiendo, es lo que ha estado pidiendo Enrique Capriles, el reconteo de votos, porque tenemos serias sospechas, tenemos evidencias, tenemos denuncias de que las cosas no se hicieron bien en el proceso electoral del pasado domingo. Yo no conozco las interioridades de lo que ocurrió acá en México cuando la elección de López Obrador y Felipe Calderón. Leí a través de la prensa las denuncias, las quejas, los reclamos que hizo el señor López Obrador, y leí luego las respuestas que le ofreció el Instituto Federal Electoral de México. En el caso de Venezuela, yo puedo decir con total y absoluta responsabilidad a las personas que me están escuchando, que hubo muchísimas cosas irregulares en Venezuela. Te voy a nombrar una, porque son tantas que tendríamos que conversar hasta las 12 del día para poder dártelas todas. Pero te voy a dar una. El registro electoral en Venezuela es lo que se llama un registro electoral permanente. Permanente es que siempre está abierto, no se cierra. Eso permite que permanentemente, valga la redundancia, se vayan incorporando electores, los electores que cumplen 18 años, se van incorporando al registro electoral permanente. ¿Qué pasó en Venezuela? En la elección del año 2012, del 7 de octubre de 2012, en la cual compitieron Enrique Capriles y Hugo Chávez, el registro electoral se cerró 90 días antes, se cerró en julio del año 2012, para elaborar los cuadernos electorales que permiten ir a la votación. Ya todo el mundo sabe qué pasó el 7 de octubre, ganó el presidente Chávez. Todos creíamos que el presidente Chávez iba a tomar posesión de su cargo. No fue así, y se convocaron unas nuevas elecciones para el 14 de abril de este año. Ahora, ¿qué era prudente? Que si venía un nuevo proceso electoral, como en efecto lo vino, del 14 de abril, el registro electoral tenía que actualizarse.
tenía que hacerse un proceso electoral con un nuevo registro electoral, porque habían transcurrido julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Habían transcurrido 10 años, 10 meses, 10 meses. perdón, 10 meses. Bueno, el Consejo Nacional Electoral no quiso hacer las elecciones con el nuevo registro electoral. No lo actualizó, sino que las elecciones del 14 de abril se hicieron con el mismo registro de las elecciones del 7 de octubre, con un registro que tenía 10 meses de desfasado. ¿Qué permitió eso? Que 260.000 nuevos electores no pudieran votar en las elecciones del 14 de abril. O sea, se quedaron 260.000 venezolanos sin derecho a participar en ese proceso. Y fíjate, Nicolás Maduro dice que está ganando las elecciones con 265.000 votos. Y qué casualidad que hubo 260.000 electores que no pudieron votar porque no se los permitió el Consejo Nacional Electoral. Entonces, esa es una de las tantas irregularidades que nosotros denunciamos, le pedimos al Consejo Nacional Electoral que abriera el registro para que toda esa gente pudiera participar. Hoy yo tengo derecho a preguntarme, por ejemplo, qué habría ocurrido si el registro electoral hubiese estado actualizado. La diferencia no sería la que el señor... No sería esa, te garantizo que no sería esa la diferencia, por supuesto que no. Pero te voy a dar 2 elementos más. Segundo elemento, el consulado de Venezuela en Miami, que tiene el centro de votación más grande en Venezuela, en el consulado de Venezuela en Miami votan 27.000 personas. Y todo indica, los sondeos, las encuestas que hemos hecho en Miami, que de esos 27.000 electores, 26.900 votan por Capriles. Los únicos que no votan por Capriles son 100 empleados que tiene el consulado, porque son empleados del gobierno chavista. Pero el resto de los que están ahí, 26.900 son votos de la oposición. Bueno, esa gente fue obligada en el 2012 y ahora en el 2013 a viajar de Miami a Nueva Orleans, 18 horas por carretera para poder votar, porque cerraron el consulado de Venezuela en Miami. Ilegalmente cambiaron el centro de votación. Y el tercer elemento es el siguiente. La frontera entre Venezuela y Colombia fue cerrada 5 días antes de las elecciones del 14 de abril. Por primera vez en la historia republicana de Venezuela, desde 1830 hasta el 2013, por primera vez se cierra la frontera durante 5 días. Siempre se cerraba el día antes. Pero en esta ocasión se cerró el martes en la mañana y las elecciones eran el domingo. Bueno, ¿qué ocurre en la frontera con Colombia y Venezuela? Que es una frontera larguísima, de 2.000 kilómetros cuadrados. Bueno, hay cerca de 40.000 personas que viven en territorio venezolano, pero trabajan en Colombia. O sea, viven de este lado, atraviesan la frontera, trabajan en el día y se regresan en la noche. Bueno, desde el martes, antes de las elecciones, esas 40.000 personas se quedaron del lado de Colombia y no pudieron pasar a votar porque el gobierno de Nicolás Maduro cerró la frontera 5 días antes. ¿Con pajaritos o sin pajaritos? Si yo te sumo los 25.000 votos en Miami, los 40.000 votos en la frontera con Colombia, son 65.000 votos. Y te sumo después los 260.000 votos que no pudieron darse porque cerraron el registro.
Allí tenemos 325.000 votos o electores que no pudieron participar en este proceso. Pero mi y querido Nicolás Maduro Gustavo, dice que ganó por 265.000 votos. Pero, Gustavo, sencillamente todos esos votos estos que señalas de estas 3 etapas que dices, lo de Miami, lo de la frontera y lo de el Consejo Nacional Electoral, pues no todos habrían sido para Capriles. Tampoco todos habrían sido para Maduro. Ponle, mita. Bueno, vámonos a una breve pausa comercial. Ahora, en 10 segundos, si hubiesen sido para Maduro, no cierran. Abren. Porque ese